Ok, bueno, buenos días. A mí me correspondía hablarles un poquito sobre las biojardineras. Para empezar, voy a explicar qué son las biojardineras o como también se le conocen, es como humedales artificiales. Y son un sistema que permite darle tratamiento a las aguas grises y a las aguas residuales, aguas que vienen de la cocina, de la lavadora, e incluso aguas fecales. La biojardinera funciona como un filtro que permite la limpieza de estas aguas por medio de microorganismos y el aporte de oxígeno a las plantas. Esta imagen que ven acá es como se ve, digamos, una biojardinera desde afuera, digamos. Existen varios tipos de biojardineras. El primero es de flujo libre superficial. Este tipo de humedales artificiales tienen una gran similitud con los naturales, puesto que las plantas que se encuentran arraigadas directamente en una capa de arena o piedra que está sumergida en el agua. En este tipo de biojardinera, la aireación se lleva a cabo con el oxígeno bombeado por medio de las plantas, digamos, el cual es utilizado por los microorganismos. Este tipo de humedales se suelen utilizar más que todo cuando las corrientes tienen un flujo impredecible y el agua no se puede tratar anticipadamente con otros métodos debido al mal olor que provocarían, digamos. Y se usa más que todo para el tratamiento de aguas municipales o industriales. Acá, bueno, es importante rescatar que el contenido de fósforo en este tipo de biojardinera eh, no debe ser elevado. El segundo tipo es el de flujo subsuperficial vertical. Bueno, eh, este, este, este tipo, digamos, vertical, difiere significativamente con los otros porque necesita una bomba que transporte el agua a intervalos, por lo que el aumento y en los costos, digamos, de operación y mantenimiento es notable. Además, este equipo riega las aguas residuales por la superficie de la biojardinera, de manera que baja a través de la misma y es recogida en el fondo. Por lo tanto, hasta que todo el lote anterior, digamos, haya sido filtrado y transportado, es posible que ingrese uno nuevo. Entonces, eh, el proceso se vuelve menos autónomo, digamos, es un poquito como más complicado. Pero una ventaja de este tipo de humedal es el aumento en oxigenación de las aguas por difusión de aire, por lo que la nitrificación se vuelve más pronunciada en presencia de un medio aerobio. Y la última es la de flujo subsuperficial de tipo horizontal, que este tipo de humedales poseen dos elementos importantes que, digamos, los distinguen de los otros dos tipos, que es que tienen una superficie impermeable y camas de piedra o de grava. Para cuestiones de esta presentación, yo les voy a hablar específicamente de este tipo de flujo subsuperficial de tipo horizontal. El principio de operación, perdón, es que una vez que se da la remoción de los sólidos suspendidos de mayor tamaño, digamos, el material orgánico que queda se degrada de forma aeróbica mediante la interacción con la biopelícula que se añade al material granular y las plantas que se encuentran en la biojardinera. Esta película consiste en una capa de bacterias y microorganismos que crea un filtro natural. Cuando el agua pasa a través de este filtro, digamos, que está añadido en las raíces, se lleva a cabo un proceso similar al de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, el agua que fluye entra en contacto rápidamente con estos microorganismos que se generan entre estos sólidos, las raíces y otras partes de la planta. La materia orgánica se consume y cambia mediante transformaciones aeróbicas y anaeróbicas, siendo estas últimas, las anaeróbicas, las predominantes, con variaciones que dependen en gran medida de la temperatura y cambian dependiendo de las variaciones estacionales. En el diseño, bueno, es como este que ven acá en la imagen, ¿verdad? El principio de funcionamiento de los humedales artificiales es la filtración del agua, el cual reduce su velocidad cuando entra el humedal para que las plantas y los microorganismos beneficiosos que están en contacto con el medio atrapen los sólidos suspendidos, inactiven los contaminantes e interactúen entre sí para transformar las sustancias en otras que se pueden retirar más fácil. Como se puede ver aquí en la imagen, inicialmente se encuentra una trampa de grasa, que es esta de acá, que se coloca en salidas de agua que contienen una gran cantidad, digamos, de contaminantes sólidos. Por ejemplo, si se van a tratar aguas que provienen de fregaderos de la cocina
Entonces, para evitar el paso de sobros de comida, cáscaras, residuos de animales, plásticos o lo demás que se puede ir, digamos, por ese tubito, entonces se coloca la trampa de grasa para que no entorpezca, digamos, el flujo del agua en las tuberías. La trampa de grasa suele ser de cemento, una cavidad de cemento, digamos, que está forrada con una malla y que esa malla se pueda sacar. Entonces, el agua cae, digamos, los sólidos quedan en la mallita y la malla se puede retirar para limpiarla y se vuelve a poner. Después, los procesos de descontaminación que se dan gracias a la interacción entre el agua, el sustrato de sólidos, los microorganismos, la vegetación y la fauna, que, bueno, la fauna es una que juega un papel, que es esta parte, digamos, de acá, ¿verdad? Tal vez no expliqué. El agua viene acá, entra a la trampa de grasa, quedan los sólidos más grandes acá y después vuelve a salir y ya entra en esta parte. Entonces, como les comentaba, la fauna juega un papel muy importante y tiene que ser considerada cuando se va a instalar una biojardinera. Otros elementos que ayudan al tratamiento de las aguas involucran, por ejemplo, la vegetación de la zona, el tipo de suelo, las colonias de bacterias que se forman durante el proceso de purificación, etcétera. Entonces, ya después de que el agua sale, pasa por acá, digamos, es donde se limpia, como ya les expliqué, y ya después sale agua más limpia, que puede ser, por acá como se ve en la imagen, utilizada para riego. Acá es importante rescatar lo que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Acá esta parte tiene que tener una superficie impermeable, el agua no se puede filtrar, digamos, al suelo, sino que tiene una superficie impermeable y después tiene capas o camas de arena y de grava y de piedra y ya después están las plantitas. Bueno, estos métodos también se llevan a cabo en los humedales naturales, por lo que se busca simular estos procesos de una forma más controlada, digamos, pues se utilizan aguas que han sido utilizadas en labores humanas y por lo tanto se puede precisar de manera más estandarizada la composición de este flujo, digamos. Acá yo les voy a hablar un poco de las biojardineras a nivel industrial, porque de hecho eh, no es muy común que se utilice solo una biojardinera. Digamos, el uso de biojardineras en la industria se da principalmente como un tratamiento terciario para el procesamiento, perdón, de aguas residuales. Una vez que han pasado por etapas anteriores, puede ser por, no sé, ay, se me fue el que explicó Ángel, ¿cómo era que se llamaba? Lagunas de oxidación. Puede ser que ya pasó por lagunas de oxidación y entonces al final, digamos, ya cae en una biojardinera, pero a nivel industrial no se utiliza una biojardinera porque, sola, digamos, porque no tiene como la capacidad de procesar esas aguas. Y bueno, respecto a la eficiencia de remoción del DBO, en la Universidad de Costa Rica se realizó un proyecto de graduación que se llama Evaluación del desempeño en la remoción de la carga orgánica en aguas grises domésticas de una biojardinera mediante la construcción a nivel de laboratorio. Entonces lo que hicieron fue construir una biojardinera a escala, digamos, en un laboratorio y en esa biojardinera se pudo determinar la eficiencia en la remoción de contaminantes. Entonces, como pueden ver en la tabla, el porcentaje de remoción depende, digamos, del tamaño de la biojardinera. Si usted quiere remover un 65%, entonces el largo tiene que ser de 5,73 metros y el área total es de 6,64 metros cuadrados. Y así sucesivamente. Pueden ver acá que conforme se remueve más, digamos, más porcentaje, más grande tiene que ser la biojardinera. Entonces, dependiendo de la necesidad de remoción del equipo, ¿verdad? Referente al DBO, el largo va a aumentar, lo cual tiene que estar, ¿cómo se dice? Como valorado, porque eso va a requerir una mayor cantidad de materiales, más tiempo de construcción, más espacio para la instalación, entonces siempre es necesario mantener un equilibrio entre los objetivos deseados, digamos, y los recursos que se disponen para realizar la biojardinera. Bueno, y como beneficios, las biojardineras no necesitan de equipos de bombeo, ya que funcionan por gravedad. El mantenimiento es sencillo, el cual consiste en retirar grasas y sólidos en el tratamiento primario, ¿verdad? En la trampa de grasas. El agua se puede reutilizar para el riego de jardines y otros usos. Se ahorra dinero al estar reutilizando agua y las plantas que crecen en la biojardinera se pueden aprovechar, como les mostré en la primera imagen, ¿verdad? Se ve bonito, digamos, no se ve mal. Entonces, estéticamente también funciona. Después, respecto a los ejemplos de uso, la Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud y el Ambiente, que es ACEPESA,
Es una organización no gubernamental que desarrolla proyectos en temas de residuos sólidos y saneamiento. En la actualidad, en Costa Rica se han construido aproximadamente 130 sistemas de tratamiento, los cuales fueron denominados biojardineras. Estos sistemas han sido instalados tanto en viviendas de manera individual como en comunidades donde los sistemas reciben aguas de más de una vivienda. Por ejemplo, en este primer ejemplo, digamos, la biojardinera es comunal, digamos. Entonces, las biojardineras comunales tienen un caudal total de consumo de 3.9 metros cúbicos por día, que es esto que ven acá, esta información, por día, digamos, de aguas residuales provenientes de estas 7 viviendas. En estas 7 viviendas, digamos, en total habitan 26 personas, entonces es el agua, digamos, que es utilizada por ese total de personas, que es aproximadamente, se estima, de 150 litros por persona por día, ¿verdad? Y, y bueno, estas aguas que ya son tratadas son utilizadas para riego, y las aguas tratadas son las aguas grises o las aguas jabonosas. Este ejemplo es de una comunidad en Zapote de San Mateo, acá en Costa Rica. Después está este otro ejemplo, que la biojardinera comunal en este caso tiene un caudal total de consumo de 2.4 metros cúbicos por día. Son aguas provenientes de 6 viviendas, en el otro caso eran de 7, y de un aproximado total de 12 personas. Igual en este caso las aguas son utilizadas para riego y son tratadas las aguas grises y las aguas jabonosas. Este caso es del ojo de agua en Arancibilla, en Punta Arenas, Costa Rica. Acá, vamos a ver, yo creo que se explicaba mejor en esta otra, perdón. Acá, por ejemplo, si vemos el funcionamiento, digamos, está la casa, entonces después lo primero es que cae en una trampa de grasa, ¿verdad? Después de que pasa la trampa de grasa, entonces cae a un tanque de pretratamiento. Ahí entonces hay una salida conectada por tubería, todas las casas tienen lo mismo, y cae a otro tanque, ¿verdad? A una alcantarilla. Entonces por tubería cae la alcantarilla, se unen al final todas van a la misma alcantarilla. Y ya después aquí viene la entrada de la biojardinera, está una biojardinera, pasa la otra biojardinera, y entonces ya aquí hay salida de agua que es utilizada, como les expliqué anteriormente, para riego o para otros usos. Y bueno, el último ejemplo que les traía era de los lácteos Las Mesas, que es en Nicaragua. Acá es una empresa, digamos, entonces se construye un sistema para tratar aguas grises. Bueno, entonces acá, la industria láctea, digamos, posee primero una trampa de grasa para la remoción de grasas y aceites. Después entonces ya ellos tienen una fosa séptica y un filtro anaeróbico para realizar, digamos, posteriormente, digamos, que caiga bien en la biojardinera, porque como les comenté, no se puede utilizar la biojardinera sola, tiene que pasar primero por otros procesos. Entonces acá se simplifica primero la trampa, ya después pasa a la fosa, ahí se limpia más, después cae al filtro, de donde ahí se realiza la biodegradación de la materia orgánica, y ya posteriormente cae en una biojardinera. Entonces de aquí se utiliza como un tratamiento secundario o terciario, digamos. Y esa es la bibliografía utilizada para realizar esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Preguntas de los compañeros. Todo claro. Sí, de mi parte yo no. Es un tema a mí me gusta mucho lo que hablamos la vez pasada, y que es tal vez no tan como costoso incluso, así es algo que a mí me gustaría hacer en mi propia casa. Obviamente pues sí requiere un costo, ¿verdad? Pero sí sería algo muy bonito de aplicar. Sí, yo cuando estaba investigando, yo pensaba eso, yo decía, no es algo tan complicado, porque tal vez no se hace, porque no es tan común, porque
yo cuando empecé a leer no sabía realmente de esto, digamos, y yo pensé lo mismo que Ángel, yo dije que chiva tenerlo cuando uno tenga la casa, digamos, que chiva tenerlo, porque no es algo que afecte estéticamente, no es que usted diga, es que voy a tener algo ahí todo feo en el jardín, que no me gusta, no quiero, entonces estéticamente siento que no hay peros, y siento que sí hay que hacer una inversión, pero yo no siento que sea una inversión así descabellada, que usted va a gastar, no sé, 7 millones haciendo una biojardinera, entonces yo personalmente cuando lo estudiaba yo sentía eso, yo decía que iba a tenerlo en la casa de uno, o sea, es algo bonito, se ve estéticamente bien, estoy tratando el agua y estoy obteniendo agua que puedo utilizar para regar el mismo jardín, digamos, entonces sí, a mí me gustó mucho, yo pensé lo mismo, yo dije que chiva cuando tenga mi casita, Dios primero, hacer algo así. Exacto, la vez pasada lo hablábamos y yo una vez que estuve leyendo sobre eso, acá en Costa Rica, entre 300, 400, 500 mil colones cuesta hacer una para una casa, ¿verdad? Es caro, pero tampoco es exorbitante de millones, ¿verdad? Como estamos, como acaban de decir. Eh, lo que necesitamos es campo, espacio, en el patio de la casa, ¿verdad? Porque si vivimos en una propiedad, ¿verdad? Muy reducida, pues sí, se va a complicar. Sí, tal vez por Yo ese sí lado, tengo unas, porque ahora yo veo mucho, digamos, de que las casas ya es como una pegada a la otra y cada vez es menos la zona verde que tienen, digamos, si tienen es un pedacito chiquitito, pero, bueno, ahora que usted dice el precio, digamos que yo sí no lo sabía, siento que sí está muy accesible, o sea, es algo que a la larga me ujú, puede beneficiar mucho y por lo menos nosotros que ya tenemos como esa conciencia ahí, ¿verdad? Que ya sabemos que tenemos que hacer cosas que beneficien de una o de otra forma, entonces yo siento que vale la pena la inversión para mí. ujú, exactamente. Yo sí tengo unas preguntillas. Eh, ¿Cuál es la importancia y qué pasa si no se hace la trampa de grasa antes del humedal o de la biojardinera? ¿Qué cree que pueda pasar con el proceso? De ahí, profe, yo pienso que, bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es una tubería, no sé cómo decirlo, como materiales suspendidos en la tubería, que incluso a mí me ha pasado aquí, que el agua se me empieza a salir y es porque tal vez en algún momento se me fue comida, se me fue grasa y se hizo ahí una masa rara y entonces el agua ya no pasa, ¿verdad? Siento que eso sería, lo primero que se me viene a la cabeza es eso. Y después que en la biojardinera no tendría la capacidad de tal vez procesar esos materiales tan grandes. O sea, o llevaría mucho más tiempo, digamos, de ¿cómo decirlo?, descomponer esa materia orgánica, quizás. Entonces siento que el procedimiento se vería entorpecido, ya llegaría al punto donde tal vez no sé, está como eh, sobrepasa la capacidad de la biojardinera, digamos. Sí, exactamente, a eso era lo que quería que llegara. Muy bien. Y la otra pregunta que anoté por aquí es que usted menciona que el agua tratada se puede usar para riego, pero ¿para qué otras actividades domésticas se puede usar? De ahí se me viene a la mente como para, por ejemplo, no sé, lavar aceras, incluso yo podría pensar que para lavar el carro, o sea, que son actividades que normalmente utilizamos agua potable y quizás no es necesario utilizar agua potable. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Le falta una, de Me las que yo me falta acuerdo. una. Esa muy bien, Eh, sí, lavar aceras, lavar el carro y este, ya, regar plantas, regar obviamente. plantas, el sanitario, ya lo dijo. Ah, no, sí, para el servicio sanitario. Ok. Ese sí es un poco más complicado porque me imagino que ya lleva una logística de tubería y todo, ¿verdad? Pero sí, sí se puede utilizar. De hecho, ese es un tema que a mí me encanta porque yo estoy indignada de cómo es posible que usemos 3, 4, 7 litros por cada vez que uno descarga un servicio sanitario de agua potable. Es demasiado lo que se desperdicia, digamos. Agua potable, ¿verdad? Y como hablaba Roger la vez pasada, mucho del desperdicio es por las fugas o el Sí. exceso de consumo, ¿verdad? Y sí, es un relajo y un lujo, como hablaba él también. Este, esta va para todos. Sí tienen claro la diferencia entre los conceptos de afluente y efluente, nada más como para que todo quede estandarizado y todos tengamos el mismo idioma.
Yo creo que todo lo sí. que... Sí, Ujú. afluente, ¿qué es? La entrada, Es cuando entra, o sea, no está, la frente es la no está salida. tratada, ajá, y el frente es cuando ya se trata, digamos. Ok, perfectísimo. Aquí se me mutió con el cuaderno. Eh, ver el proceso de humedales o biojardineras, o como también lo presentaba Andreina la vez pasada, que son muy similares. Este sistema es una combinación de varios. Hay procesos aerobios, anaerobios, eh, funciona como un biofiltro, ¿verdad? Y también las plantas acuáticas ayudan como en un tipo de fitorremediación, ¿verdad? Que es cuando usamos plantas para extraer o reducir algún contaminante, sea en el suelo o sea en la misma agua. Y también eso que hablábamos del bajo costo. Por ahí nada más un par de comentarios. Había una tabla que decía imagen 1, si no, póngale cuadro, nada más. Y la numeración de diapositivas. Y Ok. preguntas para todos. En sus comunidades, en sus barrios, donde ustedes ven viable la implementación de un humedal o una biojardinera para tratar aguas grises, por lo menos. O lo ven muy complicado. Vieras que yo no lo veo tan complicado, profe, digamos, acá es muy rural, ¿verdad? Yo vivo en San Juan Norte. Entonces, en temas de costos, la gente siempre echa para atrás cuando se habla de plata, pero también creo de que si hay como un trabajo comunal, por así decirlo, aquí la gente trabaja mucho como en equipo, que se hacen una rifa, que se hacen ventas, como para el tema económico, ¿verdad? Ujú. Y también porque hay muchas como pueblitos o no sé cómo decirlo, como entradas en donde viven gente, o sea, familia, entonces tal vez como de que se pongan de acuerdo y lo empiecen a aplicar, tal vez la localidad o la ubicación como están las casas, como para decir que están relativamente cercas y tal vez todas esas aguas al fin y al cabo se llegan a unir. O sea, llegan a un mismo flujo al final, entonces no es como que tenga que pasar un montón de tubería por todo lado para poderlas recolectar, porque incluso llegan a un mismo lugar. Obviamente es como una respuesta muy así Ujú. general y sin pensarla mucho, pero siento que no habría muchísimo problema. ¿Qué dice Rebeca? ¿Cómo ven? En Pacaya, ¿eso es verdad? ¿Dónde vive usted? En Capellares. Capellanes. Igual, bueno, acá también es una zona como muy rural, entonces como decían, no sé, por ejemplo, acá está mi casa y las 5 casas que hay de mi casa hacia arriba son tíos y abuelita, o sea, la familia. Ujú. Igual así es como, entonces quizá por ese lado no sería tan complicado, digamos, pero Tiene su, bueno, tiene ¿cómo? tiene su traba, ¿verdad? Tampoco es tan fácil, pero sí, Sí, ujú. sí puede ser una alternativa. Ahí yo creo que, Profe, sí, adelante. no, que digamos que yo siento que pues no es tan difícil por todo lo que hablamos del costo, pero también considero que como para poder unir todas las aguas, digamos, de todas las casas, sí es como un toque complejo, no sé, porque al Ok. menos aquí no hay, ajá, porque digamos, aquí no es que pasa una alcantarilla y todas las aguas de todas las casas de aquí van por ese lado, entonces siento que por eso sí es un toque como complejo para poder como llegar y decir, bueno, voy a juntar todas las aguas de esta comunidad, porque aquí igual donde yo vivo no es tan, o sea, no es tan grande, pero, pero no sé, yo siento que por ese lado le veía como tal vez un toque como la traba, ¿verdad? Que todavía se necesitaría más plata para eso, y eso es lo que a veces a la gente no le gusta. Por más bueno que sea, por más que uno le diga, pero es que vea, es mejor por esto, que no todo el mundo piensa igual. Profe, Sí. una biojardinera se puede hacer, no sé, es que me surgió esa duda, en una casa que tiene tanque séptico. ¿No, verdad? Eh, ¿O sí? sí. Es que, digamos, depende del objetivo. Normalmente se usa para aguas grises, o sea, aguas de jabón, Ujú. pero también se puede usar para aguas negras.
Ahí lo que habría que tratar muy bien o diseñar muy bien es para el tema de dolores, ¿verdad? Para ver qué tan factible Ajá. sea, pero sí, sí se puede hacer, claro. Sí, yo, igual que ellas, pienso que sí es complejo. Por lo menos yo donde vivo no tengo así como que, bueno, donde vivía no tenía como que familiares a la par, entonces de ya convencer a los vecinos de tener que hacer una inversión, tendría que ser uno muy estratégico de cómo llegarles, digamos, cómo proponérselos de manera atractiva, pero sí, siento que es un poco complicado. A mi parecer, ¿verdad? Uno debería entrar primero por como esa campaña, no del miedo, sino informativa, en lo que está pasando si no se hace, ¿verdad? Ujú. Y a partir de ahí formar una línea de educación. Y también metemos la palabra que hemos visto en el curso de gobernanza o gobernabilidad, ¿verdad? De divulgar información, de decir, de proponer, buscar actores, la gente que financie. Sí, incluso ya pensando más allá, yo siento que juega un papel muy importante, por ejemplo, las asadas. Incluso, no sé, algo, qué sé yo, que las personas que forman parte de la vieja jardinera tienen un descuento del 5% en el recibo mensual de agua. Entonces, ya al verlo uno reflejado en algo, pues tal vez la gente se lo proponga, digamos, o le interese más, pero sí, el llegarle a la gente para mí es lo más complicado, porque tan caro no es, y como dice Ángel, si la comunidad se organiza y que hace un bingo y una rifa y por aquí por allá se saca la plata, pero el convencerlos de hacer todo el movimiento, yo siento que es lo más complicado. Exactamente, sí. Y sí, el problema que yo también veo es el problema del alcantarillado, porque tal vez todos queramos, pero si no está la infraestructura, ¿verdad? De la tubería que nos llega hacia la biojardinera, pues sí, va a estar un poco complicado, ¿verdad? Entonces, sí, sí es importante tenerlo ahí en mente, ¿verdad? Porque, o preguntarse, no sé, un pueblo que tenga, o un barrio que tenga alcantarillado, y a partir de esa conexión, guiarlo hacia una biojardinera o un humedal, no dirigirlo hacia el río. Pónganle cuidado, ¿verdad? Ya para, si quieren, las aguas grises del barrio de ustedes, ¿hacia dónde van? Casi siempre todas van para el río, las aguas de jabón. Yo creo que caen en un río, sí, las Bueno, de mi caen casa. en el Sanjón de frente y se llega Pero sí. a otra zanja más grande y ya después sí cae al río, ¿verdad? Profe, Entonces, algo que estaba pensando ahorita es que esto sería bueno que forme parte como de, para que sea más sencillo como de los proyectos de construcción a futuro, digamos, de que si se va a hacer un condominio ya forme parte del diseño, entonces es muchísimo más fácil si no hay nada construido, ¿verdad? Desde que se va a construir, que ya sea algo planificado, a que ya algo que ya está hecho, como dice usted, empezar a ver si la tubería dónde cae, cómo conecto, que tengo que romper el piso, la calle y todo, y obviamente el costo es más elevado, pero sí, sería muy chiva que incluso forme hasta parte de una legislación, ¿por qué no? O sea, que los condominios que se construyan de aquí en adelante tengan que tener algún tipo de tratamiento para las aguas ya estipulado desde su diseño. Será muy ujú, chido. exactamente. De hecho, aquí donde yo vivo es un proyecto de vivienda y si hay alcantarillado aguas grises. De hecho, uno abre una tapa ahí al frente de la casa y se ve dónde está la tubería de cemento. El problema radica en que al final de la urbanización, el agua cae en Sanjo y recoge así el agua de grises de todas las casas, pero va para arriba. Entonces, de ahí, quedamos en las mismas. Este, marco legal y político de la gestión del recurso hídrico en Costa Rica. Vamos a hacer un recorrido muy rápido por el paso del tiempo, cómo ha sido el desarrollo de esa normativa. Hablaremos un poco de la Ley de Aguas del año 42. Vean acá que cuánto tendrá ya, aproximadamente 60, 79 años, más o menos. ¿Qué pasa aquí? Ahí está. Marco normativo del sector de Costa Rica, actores involucrados en la gestión del agua, el reglamento de calidad de agua potable y el taller de los otros decretos importantes. Aquí hablaremos en los talleres el canon de aprovechamiento, canon de vertido, también disposición de aguas residuales, manejo de biosólidos
Y también hay otro nuevo que salió creo en el 2019-2020 que tiene que ver con la disposición de aguas residuales tratadas sobre campos de infiltración, o sea, sobre el suelo. Vean acá qué importante que para el año 1821 no había una ley clara en el dominio del agua. Básicamente el que tenía una propiedad y el agua estaba dentro de ella, que pasara un río, pues hacía uso a diestra y siniestra, ¿verdad? Ya para el año 1879, el presidente en ese momento, creo que era el presidente Juan Mora, mandó a analizar aguas minerales como para saber la composición físico-química que estas tenían. Y acá lo importante es cómo, conforme fue pasando el tiempo, se fue cambiando esa mentalidad en cuanto a las propiedades que pueda tener el agua y en el daño en que nos pueda hacer eh, producto de las cosas que tenga presentes, ¿verdad? Después, para el año 1884, ya se establecía, digamos que, un tipo de ley en el que establecían que el agua era de dominio público, privado. Se definían un poco los usos del agua, pero la normativa estaba enfocada como a los usuarios. No había, Dios, se volvió loco el mouse. No había como esa conciencia en protección del recurso hídrico o en las fuentes de abastecimiento. Para 1910 se crea una ley de fuerzas hidráulicas y esto tenía que ver un poco con la regulación que se le daba a las plantas de generación de energía eléctrica. Posteriormente se da una ley en el año 1923 de cantonal de aguas. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese momento se le daba a las municipalidades la potestad de ser como esos entes en los que iban a definían los usos, daban los permisos, concesiones y también los diferentes análisis que se deberían hacer en ese momento. Para el año 41 hubo como una premisa a lo que dio lugar después a la ley de aguas que está vigente actualmente. Lo importante de esta ley en el 41 es que ya se comienza a hablar de zonas de protección, de recarga hídrica y esas zonas de infiltración, ¿verdad? Posteriormente, como lo hemos venido hablando, esta ley es la que actualmente está vigente, eh, la del año 42, y en el 53 se crea la ley de agua potable y se le da la potestad al Ministerio de Salud para que tenga cargo, digamos, velar por el cumplimiento de esta ley. Ahora tenemos acá una ley, que es la ley del 42, de las que hemos venido hablando. Como decimos, bueno, es una ley bastante ya vieja. Tiene un amplio dominio de público de las aguas, incorpora algunos artículos de la ley de inspectores cantonales del 23, determina cánones de concesiones, considera como diferentes aguas de condiciones organolépticas, termales y mineromedicinales y se incorporan conceptos de penas, sanciones y delitos. Ahora bien, ¿creen ustedes que esto es adecuado? ¿Que una ley que del año 42 actualmente se mantenga vigente? ¿Lo ven importante o no? Y si no, ¿por qué? Conste que, Yo sí. perdón, no sabemos qué dice, pero con solo saber de si pensemos en las circunstancias actuales con respecto a las anteriores, ¿verdad? Sí, Angélica, iba a decir algo. Ajá, que yo creo que de hecho se nos había puesto como un video para un taller que hablaban sobre eso, sobre que ya es como una ley desactualizada, por así decirlo. Es un tema que es muy cambiante, entonces tal vez de cómo se manejaba el tema hace tantos años, ha sufrido modificaciones a cómo se está viendo ahorita, o tal vez, no sé, temas de escasez o la misma gestión, digamos, que tal vez ha mejorado o hay como estudios de que podrían realizarse
ciertas cosas para mejorarlo. Entonces siento yo que ha cambiado mucho con el tiempo, entonces tiene que adaptarse a las condiciones más actuales, por así decirlo. Exacto. José, cuéntenos cómo cree que ha sido el cambio climático hace 80 años al día de hoy. Profe, bueno, eh, ahorita en el sector cafetal o sector cafetalero he experimentado o he visto, ya que mi papá es productor, cómo ha ido cambiando. Entonces, no solo en el sector cafetalero ha tenido consecuencias, sino también en el recurso hídrico, donde antes, por ejemplo, habían zonas donde siempre había agua y ahora se tiene que hacer racionamientos. Entonces, a pesar de que hay gente, ¿verdad?, que dice que no, que esos no creen en eso, ¿verdad? Ujú. Cada vez se hace más evidente que estamos frente a un gran problema. Exactamente. Digamos que tal vez en esta ley del 42 no se tomaban en cuenta que era cambio climático, ¿verdad? Y como esta ley actualmente es la que nos rige, ¿verdad? Entonces, por ahí, por el cambio climático y también en la población, ¿verdad? No era lo mismo la cantidad de personas que vemos hoy en día hace 80 años, ¿verdad? Tampoco las actividades, el crecimiento de la industria, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta en cómo está la actualidad del recurso hídrico en nuestro país. Ahora sí hablamos un poco del marco normativo de Costa Rica. Hay otras leyes que también tienen que ver con el recurso hídrico, ¿verdad? De alguna manera, como son estas que vemos en pantalla. La Constitución Política, la Ley Forestal, Ley de Biodiversidad, Conservación de Vida Silvestre, esta de suelos, bueno, la Ley de Aguas, la Ley General de Salud, Reglamento de Higiene Industrial, la de la AIA, los decretos del MINAE y sus reglamentos, Ley Orgánica de Ambiente, Ley de Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y la Ley Orgánica de Salud. Me imagino tal vez que ya ustedes en este curso anterior de legislación vieron algunas de ellas. Ahorita no vamos a hacer, digamos que detalle de lo que dice cada una. Cada una tiene su reglamento y cada una pues se puede consultar en el momento, digamos, que sea necesario. De hecho, nosotros nos vamos a enfocar más en los decretos, que son los decretos más actuales y que no necesariamente se basan, digamos, que en lo que diga la ley, esta ley del 42, ¿verdad? Sino estas autoridades del gobierno han intentado cómo modificar algunas cosas que han dicho o diga la ley de aguas del 42, modificándolas por medio de decretos. Ahora vemos un poco de actores vinculados en la gestión del agua en nuestro país. Vean, si hablamos de protección de fuentes, tenemos a el MINAE, FONAFIFO, empresa privada, o más bien organizaciones no gubernamentales. Eso en cuanto a protección de fuentes, consumo humano, el MINAE, el Ministerio de Salud, el AIA, ASADAS, municipalidades, acueductos privados, hidroeléctrico, MINAE, ICE, cooperativas. Vemos como algunas cooperativas también hacen uso de las plantas hidroeléctricas. Por ejemplo, en la zona de Los Santos, si no me equivoco, hay una que es operada por cooperativas, también el lado de Guanacaste. Industrial o agropecuario, el MINAE, el SENARA. El SENARA tiene que ver con toda la parte de avenamiento y riego y drenaje. Y la agroindustria es, bueno, la que solicita estos permisos. Vean que son actores, no son como instituciones solamente. Por eso es que en algunos casos también se menciona empresas o sector industrial o cooperativas. Ahora vemos un poco este reglamento que les decía de calidad de agua potable. ¿A cuál ministerio creen digamos, ¿cómo se llama? Estableció este reglamento o este decreto? ¿Cuál ministerio del Poder Ejecutivo para agua potable? Entonces, no sé si será el Ministerio de Salud. Exactamente, sí.
como tiene que ver con la parte humana, es el Ministerio de Salud el que tiene que ver con, o más bien el que estableció este decreto del 38924. Entonces, este reglamento establece esos límites máximos permisibles de algunas sustancias o parámetros que se le tengan que medir al agua, y lo que busca es garantizar la inocuidad y salud de la población. Hemos visto a lo largo del curso cómo el agua también puede ser un vector, o un vector no, sino un vehículo de transporte para diferentes contaminantes, y entre ellos son los microbiológicos, virus, bacterias, parásitos, entre otros. También define qué es agua potable. Creo que está de más, creo que todos sabemos, pero digamos que formalmente hablamos de que es cuando el agua cumple con disposiciones de valores máximos admisibles estéticos, organolépticos, físicos, químicos, biológicos, microbiológicos y radiológicos establecidos en el presente reglamento, y que al ser consumida a la población no le va a causar daño. Entonces, ¿quiénes están sujetos o para quién aplica? Para todo ente operador, ya sea público o privado, ¿verdad? Un sistema de suministro de agua potable en todo el territorio nacional. Entonces, digamos que nadie que preste un servicio de agua potable se salva de no cumplir con lo establecido en este reglamento. También dice acá, esas empresas que desarrollen procesos productivos, incluyendo actividades alimentarias, crenoterápicas, recreativas y agropecuarias. Eso tiene que ver con cosas medicinales. También establece que el agua para consumo en la elaboración de productos alimenticios debe cumplir con la resolución que dice acá, del Reglamento Técnico Centroamericano de la Industria de Alimentos y Bebidas Procesadas. Entonces, hay unos conceptos, bueno, el decreto define una serie de conceptos, ¿verdad? Pero uno de los más importantes es el valor de alerta o valor máximo permisible, que corresponde a esa concentración de sustancias que implica un riesgo mínimo o aceptable para la salud de consumidores, y es utilizado por el ente operador antes de que exceda este valor. Valor máximo admisible, bueno, es el valor por el cual no debe sobrepasar la norma. Si sobrepasa, tiene que tener un control o un tratamiento adicional del agua. También define el control operativo, que es el control que lleva a cabo el ente operador. El ente operador, digamos que es el acueducto, la SA, la municipalidad, el AIA, el que preste el servicio, con la finalidad de monitorear permanentemente la calidad del abastecimiento del agua, a fin de tomar acciones correctivas e inmediatas de la operación del acueducto. Entonces, estos reglamentos definen unos niveles máximos permisibles de algunos parámetros, ya los vamos a ver, y también establecen qué controles se deben de hacer. Uno de estos controles es este control operativo que se menciona en esta diapositiva. Dice que niveles de control de calidad de agua y parámetros de análisis obligatorio. Entonces, control operativo corresponde a entes operadores y deben de realizar mediciones periódicamente en los parámetros de turbiedad, olor, sabor y cloro libre residual. Se establece control operativo y 4 niveles de control de calidad, así como los parámetros físico-químicos y microbiológicos. Y bueno, ustedes van, toman la muestra, ya sabemos qué es turbiedad o cómo se miden, olor, sabor, pH y cloro libre residual. Entonces acá tenemos un valor de alerta, ¿verdad? Que es ese valor que requiere que le presten atención, y ese valor máximo en el cual no debe sobrepasar, porque si no, se debe suspender la operación del acueducto e inmediatamente el acueducto debe de tomar medidas para corregir, ¿verdad? Entonces acá tenemos la unidad. La unidad es muy importante, ¿verdad? Porque a partir de ahí ya podemos definir si excedió o no. Y esto digamos que es muy de fijarse en lo que dice el reglamento, ¿verdad? No hace falta que nos aprendamos estas tablas, ni mucho menos. Lo que uno necesita es saber
cuál decreto consultar, ¿verdad? Este reglamento también establece una serie de controles que se deben hacer. En este caso, este control se llama control N1 o control primero. Y digamos que lo que tiene que medir este control primero es el color, conductividad eléctrica, el pH, el olor, sabor, temperatura, turbiedad, coliformes fecales, Escherichia coli y cloro libre residual o combinado. Básicamente es como el control, el operativo, más otros parámetros. Y acá importante que dónde se hace, en el almacenamiento, o sea, en los tanques, y la distribución del agua potable, o sea, en las tuberías ya de las casas. También tenemos el control N2, que corresponde a un programa con más variables para evaluar la operación y mantenimiento de la fuente de abastecimiento y la red de distribución. Ok, ahí es donde se debe mostrar en el abastecimiento y en la red de distribución. Y se le suman estos parámetros, que ya son, digamos que, algunos otros metales, aluminio, calcio, cloruro, cobre, dureza, ya se incluye la dureza, fluoruro, hierro, manganeso y magnesio, potasio, sodio y sulfato. Y este es el que se conoce como nivel 2 o N2. Entonces, nivel tercero, ya acá le agregan otros metales y el amonio, antimonio, arsénico, cadmio, cianuro, bueno, ustedes lo ven ahí, tienen los valores de alerta y los máximos permisibles. Entonces, esto es importante ya que, bueno, no sé si ya creo que lo hemos visto, estos metales causan diversos problemas en los organismos vivos y entre ellos está malformaciones y cáncer, daños en los huesos, problemas respiratorios. Entonces de ahí la importancia en estar monitoreando estos elementos. Después tenemos el nivel 4 y el nivel 4 vamos ampliando la especificidad del análisis o más bien la complejidad del análisis de aguas, ¿verdad? Porque conforme hemos visto, las variables conforme van aumentando el nivel de monitoreo, van siendo sustancias más tóxicas. Entonces, en este nivel 4, además de las anteriores, digamos que se debe de medir plaguicidas. Y estos plaguicidas pueden ser, digamos que, veámoslo acá mejor. Bueno, todas estas sustancias que están acá orgánicas, no precisamente son solo plaguicidas. Los plaguicidas, la mayoría que se usan actualmente son compuestos orgánicos, pero hay otras sustancias orgánicas que también causan problemas en la salud. Por ejemplo, alcanos clorados, etenos clorados, hidrocarburos aromáticos, bencenos clorados y otros compuestos. Y es importante mencionar que muchos de estos compuestos se usan en la industria del petróleo, en la industria farmacéutica y en el sector industrial en la síntesis de muchos otros productos, ¿verdad? También tenemos en el nivel 4 ya no solo medimos Escherichia coli, ¿verdad? Que son coliformes fecales, sino que ya se amplía a Shigella, Salmonella, Arenomas y todas estas bacterias que vemos acá. Algo importante es el método de análisis, cualitativo o cuantitativo. Ven que acá la norma establece que es algo cualitativo. Y cualitativo en este caso es, ¿está o no está? ¿Verdad? No nos dice que hay un nivel, por ejemplo, que no sobrepase las 100 unidades formadoras de colonia de las bacterias. No. Como es agua para consumo humano, estos microorganismos, o bueno, aquí también virus o parásitos, no deben de estar presentes en el agua, ¿verdad? Entonces el análisis es, ¿está o no está, verdad?
Ya que a manera de resumen, vea que el control operativo son solamente 1, 2, 3, 4 parámetros, y conforme va aumentando el nivel de medición o control, así va aumentando la cantidad de parámetros, ¿verdad? Y también la cantidad ¿cómo se llama? El costo asociado a los análisis. Por ejemplo, una muestra en un laboratorio en San José, en el Centro de Investigaciones Agronómicas, que fue donde vi el precio. El precio para leer solamente un metal pesado es de 6,000 colones, ¿verdad? Y si usted quiere medir todos, váyale sumando, ¿verdad? Algo importante es que acá no toma en cuenta la DBO y la DQO, ¿verdad? ¿Por qué creen que no se utilice como parámetro la DBO y la DQO para agua potable? Primero recordemos qué nos decía la DBO y DQO, y después lo asociamos a por qué no se toma en cuenta para agua potable. ¿Quién nos quiere ayudar? Primero definamos qué era DBO. ¿Qué nos indica la DBO? Ya somos expertos en eso. ¿Sí me oyen? Me desaparecieron. Sí, profe. ¿Qué era DBO? Era la demanda bioquímica de oxígeno y Exactamente. la demanda química de oxígeno. Exacto. ¿Y qué nos indicaba? La DBO, por lo menos. Era como la cantidad de oxígeno que las bacterias o los microorganismos o así eh, necesitaban o consumían para la degradación de la materia orgánica. Era algo así. Exactamente. Muy bien. Y son conceptos que tienen que quedarles bien claros y son básicos para esto que estamos viendo. Vamos a ver ahorita en la parte de aguas residuales. Muy bien, mide la materia orgánica que está presente en el agua. Entonces, ¿recuerdan que eran trialometanos? Lo hemos visto en otras clases. ¿Se acuerdan o no? Yo no, profe. Ok, los trialometanos eran compuestos que se forman de la combinación de materia orgánica y el cloro que se usa para potabilizar, ¿verdad? Y estos compuestos, cloroformo, bromoformo y otro montón que ahorita no me acuerdo los nombres, son cancerígenos y tóxicos para el ser humano, ¿verdad? Entonces, se tiene que partir del hecho de que el agua potable no tiene materia orgánica. Porque si tiene materia orgánica o si tiene una DBO de 5 o 10, pueden formarse trialometanos, ¿verdad? Por eso es que se parte del hecho que el agua no tiene materia orgánica. Por eso no se incluye en estos controles operativos o primero, segundo y tercer nivel, ¿verdad? Eso es para que lo tomen en cuenta, porque la DBO o DQO no se toma en cuenta para agua potable. Bien, cuando un acueducto va a comenzar, se debe hacer una línea base. Y como dice acá, deberá realizar el análisis para conformar una línea base que contenga los parámetros correspondientes al nivel segundo. ¿Cuál era el nivel segundo? El nivel segundo era el de los iones y aniones. Después dice que el tercer nivel, tercero era el que tenía los otros metales pesados. Una vez identificada la línea base, el ente operador debe cumplir con la frecuencia de muestreo y número de muestras para los análisis químicos N2 y N3, establecidos en el anexo 2, cuadro B.3 del presente decreto. Ya vamos a ver. Y los laboratorios tienen que estar avalados por el Ministerio de Salud, y la recolección de muestras deben de ser realizados por funcionarios del laboratorio contratado. Acá es importante que el laboratorio está acreditado por creo que se llama el ECA, ente de acreditación, ay, no me acuerdo la A, pero se llama el ECA, es un ente que otorga
acreditación en laboratorios de este tipo. Entonces, frecuencia de muestreos. Vean acá. Eso es cuestión de consultarlo y leerlo con calma, porque son, digamos, depende del control que usted vaya a hacer y de los habitantes, así va a ser la frecuencia y cantidad de muestras. Veámosla acá. Control operativo. Acá tenemos la población. Vean que va desde menos 2.000 hasta más de 200.000. Y vean cómo varía la frecuencia del muestreo según la cantidad de habitantes, ¿verdad? Mensual, quincenal, semanal, diario. Entonces, número de muestras. Hablemos de este ejemplo. Menor a 2.000, frecuencia mensual, y una en cada fuente o mezcla de todas las fuentes que ingresa a la red de distribución. Entonces, si esta comunidad tiene, no sé, 3 nacientes, entonces dice aquí en cada fuente. Entonces sería en cada una de esas nacientes que le acabo de decir. Claro, esas nacientes son las que abastecen el pueblo, ¿verdad? O la ciudad. Si pueden haber 3 nacientes, pero si solo de una se toma, pues solo una muestra será. O en la mezcla de todas las fuentes. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que todas son conducidas a un tanque, ¿verdad? Entonces, a la salida del tanque, tomo la muestra que hice acá, o mezcla todas las fuentes, y esta que sale del tanque es la que va a la red de distribución, o sea, a la tubería. Y esa frecuencia se debe hacer mensual en la red de distribución, ven acá, y una muestra. Lo mismo conforme varía la cantidad de habitantes, ¿verdad? Eso es para el control operativo, ¿sí? Por ejemplo, estas muestras de que usted está hablando, digamos, una asada tiene que hacer esto. O sea, se supone que si en mi comunidad son menos de 2.000 personas, entonces una vez al mes tienen que hacer ese tipo de muestras. En la sana teoría, ¿sí? Ajá. Ujú. Ya. Pero vean que es para el control operativo. Recordemos el operativo: turbidez, olor, sabor y cloro residual, nada más. Ahora para el nivel primero. Igual, aquí es guiarse, digamos, primero con los habitantes. En la fuente de abastecimiento, o sea, en el pozo, si es un acuífero, si tomamos agua del río o si es una naciente, en este caso sería semestral, una muestra. Después, en el tanque de almacenamiento, después de que yo llevo esta agua entubada al tanque, si es menor a 5.000, semestral y una muestra dentro del tanque. Y después, en la red de distribución, frecuencia semestral y número de muestras serían 3. La red de distribución, ¿dónde tomarían muestras ustedes? Sí me entienden dónde es red de distribución. Es que la red de distribución es como la tubería, ¿no? Sí, pero específicamente, ¿de dónde se toma la muestra? Eh, no sé. En la llave de las casas. En las casas, sí. Exacto. Pero justo ya cuando va a salir, digamos. O sea, en esa Exacto. parte. Sí. Por ahí dice, como van a ver, se muestrea ¿cómo les digo? En la red de distribución más cercana a la salida del tanque. Entonces, si el tanque está aquí y la primera casa está aquí, se muestra acá y se muestra al final. Para ver qué, porque hay ocasiones en que la tubería es muy vieja y pueden haber infiltraciones de otras aguas, por ejemplo residuales, a la red de distribución y contaminar el agua potable. Ok, esto era nivel primero. Tenemos el nivel el 2 y el 3. Y esto se hace después de tener el perfil de calidad. O sea, después de haber hecho esa parte de ese muestreo preliminar. Entonces, como estos son análisis más caros, ¿verdad? Y también, si no hay una fuente de contaminación puntual que libere estos contaminantes,
digamos que no va a ser tan frecuente que aparezcan, ¿verdad? Por eso es que ya se extiende hasta 3 años. Fuentes de abastecimiento, o sea, en el pozo, en la naciente o en el acuífero, una en cada fuente, una mezcla de todas las fuentes que ingresa a la red de distribución cada 3 años y número de muestras 1. Entonces vean acá que dependiendo del número de personas, vean acá que si es mayor a 500,000, posiblemente en los acueductos de San José tengan que estarlo haciendo trimestralmente, ¿verdad? Entonces ahí ven el costo asociado a esto y el número de muestras 6. Bien, entonces acá es importante que cada ente operador haga reportes de calidad del agua potable y debe presentarlo a la dirección de, digamos que del AIA o el ente competente. Y bueno, se debe establecerse en el formato del anexo 3, pero esto es nada más de hacerlo, ¿verdad? De consultarlo. Y después está el informe de cumplimiento. En caso de incumplimiento de la norma, el ente encargado debe emitir una orden sanitaria con el fin de que el ente operador cumpla con el cronograma del plan de acciones correctivas. Después, la frecuencia de muestreos dice que todo ente operador debe contar y tener implementado, actualizado y disponible un programa de control de calidad del agua, el cual debe contemplar lo siguiente: el área de influencia del sistema de suministro y la toma y frecuencia de muestreos. O sea, en otras palabras, es tener en cuenta escrito cómo va a ser estos muestreos a lo largo del tiempo y también los laboratorios a los cuales va a hacer llegar la muestra. Y desinfección debe aplicarse en todos los sistemas de suministro de agua para mantener un nivel de cloro residual libre que garantice la calidad del agua. Y con respecto a la parte normativa de calidad del agua potable, eso era lo que tenía para ustedes. Y ahorita vamos a ver un poco para separar qué se me hizo. La parte de potabilización del agua. Bien, me imagino que ahí están viendo la parte de potabilización. Entonces, nosotros ya hemos visto en tratamiento de aguas residuales que cribado, que sedimentación, que filtración, que sedimentación primaria, y van a ver que se parece un poco en esa parte de aguas potables, ¿verdad? Hay algunos procesos, se llaman procesos unitarios, en donde pueden clasificarse en sólidos, iones, gases, moleculares o en nutrientes, y se emplean diferentes procesos de complejidad para el agua cruda. Cuando hablamos de agua cruda, sí saben a qué se refiere. Agua cruda. Cuando yo les digo a ustedes, es que esa agua está cruda. Agua que no ha sido tratada, yo creo. Sí, que Casi no se le escuchó, pero sí, apenas le escuchamos. Exactamente, agua, digamos que como viene saliendo del manantial o como viene saliendo del acuífero o como está en el río en un punto, digamos que no tan contaminado. Entonces, esa agua cruda tiene que llevar un proceso de potabilización para llevarla a la red de distribución. Y supongamos que es una montaña, ¿verdad? Casi siempre donde la mayoría, al menos en nuestro país, hay agua potable. Normalmente lleva hojas, ramas, piedras, arena y suelta. Entonces el cribado nos va a venir a ayudar a separar esos materiales gruesos, ¿verdad? Igual como el mismo principio que en el tratamiento de aguas residuales. Sedimentación, que consistía en disminuirle la velocidad al agua para que partículas pesadas precipitaran y cayeran en el fondo. Digamos que es una forma de ir
de irle quitando basuras o descontaminando el agua, ¿verdad? Después hay otros procesos de filtración, que es pasar el agua por una serie de matrices que van reteniendo diferentes contaminantes, inclusive hasta virus y compuestos microbiológicos. Ven acá que dice, desde el punto de vista bacteriológico, los filtros tienen una eficiencia de remoción superior al 99%. Las unidades de filtración se pueden clasificar en lecho filtrante, sentido de flujo descendente y forma de aplicar la carga de agua sobre el lecho a gravedad y a presión. Entonces, ahorita entonces ahí estábamos viendo un poco eso de la filtración y después seguía la parte de transferencia de iones y acá hablamos de la coagulación y floculación, ¿verdad? Y como lo mencionaba el video, el agua puede ingresar sucia, digamos que una planta potabilizadora después de un aguacero, el agua puede que ingrese así, ¿verdad? Llena de barro, de tierra. Esos barro y tierra le aportan sólidos en suspensión, ¿verdad? Que normalmente es materia orgánica y también partículas minerales como arcilla o básicamente suelo. Entonces se basa en esa remoción por los coágulos que se forman acá en el fondo, ¿verdad? Entonces ven acá cómo las partículas están suspendidas, después se comienzan a traer y posteriormente se agrupan y se precipitan en el fondo del recipiente. Y para finalizar, hay algunos procesos de desinfección. Los más comunes es utilizar cloro en forma de hipoclorito de sodio. También puede usarse en forma de gas. Sin embargo, hay otros procesos que son un poco más caros y más avanzados, como es la utilización de luz ultravioleta para eliminar bacterias. Digamos que en lugar de usar el cloro, lo que se hace es pasar el agua por unas cámaras de luces ultravioletas para que degraden y maten todos los microorganismos que hay en esa agua, ¿verdad? Otra es el uso de métodos avanzados de oxidación. Lo que se usa es peróxido de hidrógeno o agua oxigenada con luz ultravioleta. Entonces, lo que se hace eh, ¿cómo se llama? Una oxidación, una descomposición de todos los compuestos o sustancias que hayan en el agua. Pero normalmente es, digamos, el cloro, lo que más se utiliza en nuestro país.